todos. Bienvenidos chicos a una nueva clase de termodinámica con el profesor Roberto Romero. Aquí vamos a ver el tema de máquinas térmicas, ¿de acuerdo? Primero que todo, ¿qué son las máquinas térmicas? Bueno, las máquinas térmicas son dispositivos o máquinas que convierten la energía en forma de calor en trabajo. Y se logra a través de un proceso cíclico. Un poquito más adelante de esta clase vamos a estudiar el famoso ciclo de Carnot y lo vamos a comparar con su antecesor, que era el ciclo de Rankine, que vimos un par de clases antes. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes sepan, los elementos claves de una máquina térmica son, primero que todo, una fuente a la cual ingresa energía en forma de calor y un sumidero, que es donde se recibe calor desde el sistema. La fuente opera siempre a una temperatura alta. Recuerden que alta en inglés se escribe height. Ay, perdón. Vamos a... Chuta. No quiero poner subtítulos. ¿Qué pasó? Ahí sí. Bueno, alta en inglés se escribe height y el sumidero opera a una temperatura baja, la cual se le va a decir low. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver aquí, la fuente ingresa calor y vendría saliendo el mismo calor, porque acá tengo la fuente sola. En cambio, el sumidero va a ingresar un Q low, un calor bajo, y va a terminar saliendo también un Q low, el calor bajo. Entonces, el sistema en general va a entrar un calor alto y va a salir un calor bajo a la máquina térmica. ¿De acuerdo? Ese es como el resumen general de los componentes de una máquina térmica. Sigamos. ¿Cómo funciona? La máquina térmica recibe el calor desde la fuente que se encuentre a alta temperatura y el fluido de trabajo va a absorber el calor QH y lo va a convertir en trabajo neto, cediendo calor QL a un sumidero que opera a baja temperatura. Esto opera cíclicamente y el fluido de trabajo puede ser agua, pueden ser gases ideales o pueden ser otros. ¿De acuerdo? Borrar pluma. Ah, ya, es mayúscula E. Vamos a ver si funciona. Sí funciona. Sigamos. Bueno, vamos a ver ahora el esquema de una máquina térmica. Vamos a ocultar los controles. Ahí está. El esquema de una máquina térmica, chicos. Primero que todo, el objetivo de las máquinas térmicas, tal cual lo dijimos antes, es producir trabajo. Esa es la principal función. Sin embargo, es imposible construir una máquina que utilice todo el calor QH. Es imposible. Por lo tanto, este calor QH que va a entrar a la máquina térmica, yo tengo que aplicar balance de energía. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Sin embargo, es imposible transformar el 100%, es imposible transformar el 100% del calor en trabajo, es imposible. Por eso es que sale un calor del foco frío, el QL. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación me estaría quedando como Q sub H es igual al trabajo neto más el Q sub L. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. ¿Ya? Por ello, hay un calor que se pierde y se va hacia el sumidero QL. El sumidero de baja temperatura. ¿Qué aprendimos recién entonces? Las máquinas térmicas, también conocidas como motores térmicos, son sinónimos, aprovechan una fuente de energía para realizar un trabajo mecánico, pero pierden una cantidad de calor que es llevado a un sumidero. Entonces, desde la fuente se transfiere energía como calor a la máquina. No puede transferirse desde la máquina íntegramente solo trabajo. Una parte de la energía debe ser transferida como calor al sumidero, es decir, no se puede transferir 100% el calor en el trabajo, sino que tiene que haber un calor que vaya hacia el sumidero de baja temperatura. Entonces, la fuente y el sumidero se le conoce también como reservorio de temperatura, reservas térmicas o focos. Recordemos que la fuente es aquella que cede energía a la máquina y el sumidero es quien recibe
la energía, por decirlo así, que no fue posible transformar en trabajo. El calor de la fuente se abrevia como QH minúscula cuando hablamos de unidad específica o QH mayúscula cuando hablamos de unidad total. Y en la fuente, ya que funciona a alta temperatura, se utiliza la T-height. En cambio, el sumidero funciona al revés. Tiene un calor bajo, un QL que puede ser específico o puede ser total, y además tiene una temperatura baja. Entonces, ¿qué significan los prefijos H y L? Tal cual lo dijimos. H representa alta y L representa baja. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos un ejemplo de una máquina térmica. Ustedes me van a decir, profesor, esto es un ciclo de Rankine. Claro, pero hay ciertas diferencias que vamos a encontrar con respecto al ciclo de Carnot que vamos a empezar a trabajar. Primero que todo, el ciclo de Rankine únicamente trabajaba con agua, según lo que vimos en las clases anteriores. En cambio, el ciclo de Carnot, que va a ser el nuevo que vamos a ver, puede trabajar con agua y también puede trabajar con gases ideales o con otras cosas. ¿Ya? Fíjense aquí que la caldera se mantiene el calor de entrada, tal cual lo habíamos visto, y es la fuente, y el condensador se mantiene como el calor de salida. Por supuesto que el calor de salida sigue siendo negativo y el calor de entrada va a seguir siendo positivo. Una caldera que tenga un calor negativo no me sirve. Un condensador que tenga un calor positivo no me sirve. ¿De acuerdo? Entonces pueden ver aquí algo igual muy importante, que la turbina es una máquina encargada de producir trabajo. Por lo tanto, como el trabajo va a salir afuera del sistema, ese trabajo siempre tiene que ser positivo. Sin embargo, la bomba, o más tarde vamos a ver que también puede ser reemplazada por un compresor a la hora que estemos trabajando con gases y no con agua, ese trabajo va a tener que ser negativo. Negativo. Es decir, se mantiene casi todo constante. ¿De acuerdo? Una de las principales diferencias entre el ciclo de Rankine con el ciclo de Carnot, esto para que vayan anotando, chicos, porque lo voy a ver mucho más adelante, es que la caldera que originalmente en Rankine era una máquina isobárica. ¿Se acuerdan que la presión de entrada era igual a la presión de salida? En el caso del ciclo de Carnot, ahora va a ser una máquina isotérmica, es decir, la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. ¿De acuerdo? La caldera va a pasar a ser una máquina isotérmica. ¿Dónde, profe? En el ciclo de Carnot. ¿De acuerdo? Profe, y si es isotérmica, ¿qué temperatura va a trabajar la caldera? Va a trabajar a la temperatura alta, T-height. Y el condensador también es isotérmico, T3 igual a T4, ¿ya? Y T3, que es igual a C4, ambas van a ser iguales a el T low, al foco de temperatura baja. ¿De acuerdo? Entonces, la turbina y la bomba se van a mantener como máquinas adiabáticas, es decir, el calor de la turbina y el calor de la bomba se van a mantener como cero. ¿Ya? Espero que les haya quedado clara una de las primeras diferencias entre el famoso ciclo de Rankine que habíamos visto antes y el ciclo de Carnot. Que el ciclo de Carnot es isotérmico, tiene dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Sigamos. La turbina, tal cual yo les decía, es una máquina de fluido, a través de la cual pasa un fluido en forma continua y éste le entrega su energía cinética a través de un rodete con paletas o álabes. Es decir, el agua va a ingresar aquí, va a empezar a girar, ¿de acuerdo? Ese giro va a producir energía cinética, ¿de acuerdo? Va a generar calor y eso se va a transformar en trabajo que se va a acumular en ese generador. ¿De acuerdo? Sigamos. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí primero que todo a la bomba, la cual convierte el trabajo en energía de flujo. Para los líquidos vamos a usar bombas, siempre como habíamos visto. Sin embargo, para gases vamos a usar compresores. Profesor, ¿cambia en algo que sea un compresor en vez de una bomba? Absolutamente no,
simplemente que es para diferenciar cuándo se trabaja con líquidos y cuándo se trabaja con gases. ¿De acuerdo? Bueno, la bomba, por si se acuerdan, la simbología era así. ¿De acuerdo? El compresor, su simbología es así. Es como de lado, en vez de hacia abajo. ¿Ya? Sigamos. La caldera es un intercambiador de calor que transforma el líquido en vapor. Claro. La turbina es la que transforma la energía de flujo en trabajo, es la que me genera el trabajo, que es lo principal de este ciclo, y el condensador es un intercambiador de calor, la cual transforma el vapor en líquido, es decir, se condensa. Entonces, el trabajo neto de salida de la máquina térmica siempre va a ser la diferencia entre el trabajo de salida de la turbina y el trabajo de entrada a la bomba, ¿cierto? El trabajo neto, recordemos que era el trabajo de la turbina más el trabajo de la bomba, porque antiguamente el trabajo de la caldera y el trabajo del condensador eran cero, ¿de acuerdo? Recuerden que el trabajo de la bomba siempre es negativo, porque está, y como pueden ver aquí la flechita, el trabajo de la bomba ingresa al sistema. En cambio, el trabajo de la turbina sale del sistema. ¿De acuerdo? Siempre que algo ingrese al sistema va a ser negativo. En caso contrario del calor, el calor cuando ingresa al sistema va a ser positivo y el calor cuando sale del sistema va a ser negativo. Bien, apliquemos entonces la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye. La energía de entrada va a ser igual a la energía de salida. Es decir, el trabajo de entrada más el calor de entrada tiene que ser igual al trabajo de salida más el calor de salida. Porque es un ciclo. Es un ciclo. Recuerden que este ciclo de Rankine, ¿ya? Ingresa calor de la caldera para que salga trabajo en la turbina. Y después sale calor en el condensador para que entre trabajo en la bomba. Entonces, el trabajo de entrada que vendría siendo el de la bomba, más el calor de entrada que vendría siendo el de la caldera, es igual al trabajo de salida, que es el trabajo de la turbina, más el calor de salida, que es el calor del condensador. Si yo arreglo esta fórmula, todos los trabajos a un lado y todos los calores al otro, yo puedo decir que el trabajo neto se puede calcular como la diferencia de los trabajos o como la diferencia de los calores. Cualquiera de las dos formas de verlo va a estar correcto. Ahora vamos a ver un poco algo importante que es la segunda ley de la termodinámica, la cual se crea debido a la necesidad de aumentar la cantidad de trabajo producido para una determinada cantidad de calor ingresado a la máquina. Recordemos lo siguiente, chicos, el objetivo principal de las máquinas de calor es producir trabajo. Y si ustedes se acuerdan de este simbolito, que es la eficiencia en los ciclos de Rankine siempre era inferior a un 40%. Era una eficiencia muy, muy bajita. Me atrevería a decir que la eficiencia casi siempre da inferior a un 40%. ¿De acuerdo? Hay excepciones, sí, hay excepciones. Pero en la mayoría de los casos da una eficiencia muy bajita. Entonces, lo que se buscó con esta segunda ley era poder aumentar la cantidad de trabajo producido y por lo mismo aumentar la eficiencia de los ciclos de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, se crearon dos enunciados para la segunda ley. El enunciado de Kelvin-Planck y el enunciado de Clausius. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué dice cada uno de ellos. El primero, que es el enunciado de Clausius, dice que es imposible construir un dispositivo que opere cíclicamente y cuyo único efecto sea la transferencia de calor desde un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente. Es decir, que únicamente haya un intercambio de calores es imposible, porque si yo aplico balance de energía acá, me va a quedar esto que sale acá. Todo lo que entra, es decir, QL en este caso, me va a quedar igual al QH. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque están a temperaturas distintas. Acá tengo una temperatura alta y acá tengo una temperatura baja. Entonces, a diferentes temperaturas, los calores es imposible que sean iguales.
Eso es lo que en el fondo dice el enunciado de Clausius. Falta algo acá, falta algo que puede ser un trabajo para que me genere una ecuación distinta y pueda haber una diferencia entre estos dos calores. Ah, ojo, ya que estoy ingresando del QL hacia arriba, el trabajo va a tener que entrar, no va a tener que salir. Porque el QH siempre debería ser mayor que el QL. Entonces QL más el trabajo igual a QH. Sigamos. Enunciado de Clausius. El enunciado de Clausius relaciona a un refrigerador o a una bomba de calor, estableciendo que es imposible construir uno de ellos que transfiera energía desde un cuerpo más frío a uno más caliente sin que ingrese trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo tener desde un foco frío hasta un foco caliente, es imposible hacer esta relación sin que ingrese trabajo. Ahora sí puede funcionar. Entonces, ambos postulados lo que dicen me hacen establecer que si al trabajo yo le sumo el valor del calor del foco frío, siempre voy a poder obtener el valor del calor del foco caliente. ¿De acuerdo? Eso es lo que quieren decir ambos postulados. Entonces, el enunciado de Kelvin-Planck dice, nuevamente, es imposible construir un dispositivo que opere cíclicamente y cuyo único efecto sea la generación de trabajo y la transferencia de calor desde un único cuerpo. Es decir, tiene que haber un calor cedido. Es decir, es imposible construir una máquina de calor que extraiga energía de un reservorio, genere trabajo y no transfiera calor. Es imposible crear algo que no transfiera calor. Aquí tenemos un ejemplo de algo imposible. Por ejemplo, un motor de un barquito, que se puede ver aquí, si se dan cuenta, va a ingresar calor, va a salir trabajo, pero esto es imposible porque me quedaría que todo el calor se va a transformar en trabajo. Eso es imposible. Tiene que ingresar otro tipo de calor. ¿De acuerdo? Y es por eso que los motores suelen calentarse bastante. Entonces, como dijimos bien, última vez que se repite, no se puede transformar todo el calor en trabajo. Ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. Recordemos que la eficiencia del ciclo de Rankine era inferior a un 40%. La eficiencia de los ciclos de Carnot pueden llegar a ser mayores al 70%. Pueden llegar a ser eso. Es decir, es un ciclo mucho más eficiente. Pero nunca, nunca van a llegar a un 100% de eficiencia. Eso es imposible. El enunciado de Kelvin-Planck se puede visualizar de la siguiente manera. Un cuerpo caliente que produce trabajo, falta que se transfiera un calor hacia un sumidero que tenga una temperatura fría. Entonces vamos a ver qué tipos de máquinas térmicas vamos a estudiar en el ramo. Vamos a estudiar máquinas de calor o máquinas de Carnot y posteriormente bombas de calor y refrigeradores que funcionan al revés. ¿De acuerdo? Funcionan al revés porque la máquina de calor, para que ustedes sepan, yo voy desde un foco caliente, voy a la máquina térmica, a la máquina de calor, llego hasta un foco frío para poder producir trabajo. ¿De acuerdo? Esa es la idea de la máquina de calor. Sin embargo, la bomba de calor y el refrigerador funcionan al revés. Van desde el foco frío hacia el foco caliente y necesitan trabajo. Y el diagrama va a ser el mismo para ambas. Si no me equivoco, vamos a mostrarlo en la siguiente diapositiva. Claro, como pueden ver aquí, la máquina de calor va del foco caliente hacia el foco frío y libera trabajo. El objetivo de acá es liberar trabajo. Sin embargo, el refrigerador y la bomba de calor, ellas necesitan trabajo para poder ir de un foco frío hacia un foco caliente. Profe, pero el diagrama es el mismo. ¿En qué se diferencia el refrigerador de la bomba de calor? Se diferencian en su objetivo, en el objetivo que tiene cada una de las máquinas, el cual vamos a estudiar cuando vayamos a esa parte de la materia. Máquinas de calor, que es lo que nos compete hoy día. El objetivo de las máquinas de calor es producir trabajo. Por eso es que la flechita del trabajo
tiene que ir hacia afuera, ¿de acuerdo? Debes realizar un balance de energía, es decir, igualar las corrientes que ingresan con las corrientes que salen para poder obtener la fórmula. Ya lo habíamos hecho. QH que ingresa es igual a W que sale más QL que sale. Ahí pueden ver la formulita. W es igual a QH menos QL, porque el QL debe estar en el mismo lado del W porque ambos salen. Sin embargo, si el QL pasa restando, me queda despejado el trabajo. ¿Se acuerdan que anteriormente, denme un segundo, ahí anteriormente habíamos definido que el trabajo total se podía determinar como la diferencia de los calores, ¿o no? Bueno, aquí está la explicación del por qué, con esta fórmula de acá. Sigamos. Entonces, como pueden ver aquí, ingresa QH, ahí lo pueden ver, y sale W más QL, ahí y ahí. Entonces QH es igual a W más QL, el QL pasa restando y me queda que el W es igual al QH menos el QL. Bien, convención de signos, esto es importante que lo vayan notando. Si el calor Q ingresa al sistema, debes considerarlo positivo, el calor de la caldera. Y si sale, debes considerarlo negativo. Entonces el QH siempre va a ser positivo y el QL siempre va a ser negativo. ¿Se acuerdan del diagrama que les expliqué hace un rato atrás? Donde el trabajo, cuando sale del sistema, es positivo, pero el calor funciona al revés. El calor es negativo. Trabajo de la turbina y calor del condensador. Y acá, cuando el trabajo entra al sistema, el trabajo de la bomba es negativo, y cuando el calor entra al sistema es positivo, el calor de la caldera. ¿Hay dudas? No hay nada en el chat. Vamos a seguir. Bien. Convención de signos, nuevamente. En el balance de energía ya consideramos el signo porque la ecuación del balance puede escribirse con valor absoluto de QL. ¿Qué quiere decir esto? Para que no se complique la vida, ya que el trabajo lo definimos como el QH, ¿de acuerdo? Menos el QL, ¿de acuerdo? Ustedes van a decir, pero profesor, el QL siempre es negativo. Ah, menos con menos es más. No, no, porque lo estamos viendo como balance de energía. Esta fórmula de acá viene ya con los balances. Entonces es el QH menos el valor absoluto del QL, para que no se vayan a confundir con los signos. Pueden escribirlo sin ningún problema así. ¿De acuerdo? Bien, la eficiencia térmica es la medida de desempeño de una máquina térmica y se determina en términos del objetivo de la máquina. En el caso de la máquina térmica, el objetivo es producir trabajo, por lo tanto el funcionamiento del dispositivo se mide en función de cuánto trabajo pueda generar. Tal cual como sale aquí en esta fórmula de acá, la máquina es alimentada por un calor de entrada. Por lo tanto, para medir el desempeño de la máquina, se va a realizar como el producto obtenido entre el trabajo neto sobre el calor de entrada. Entonces, trabajo neto sobre calor de entrada. El trabajo neto habíamos dicho que se podía calcular como el QH menos el QL partido en el QH. Profesor, acá colocó minúscula y acá colocó mayúsculas. Es error mío, debería haber colocado puras Q mayúsculas o puras Q minúsculas. Entonces esta la voy a poner Q mayúscula. ¿Ya? QH dividido en QH es 1 menos y QL sobre QH. Perdón. Ahí me queda otra forma de calcular la eficiencia. 1 menos QL sobre QH. Esa es otra forma de calcular la eficiencia. Entonces, también pueden expresar esta ecuación en términos de valores específicos. Es decir, lo mismo que vimos acá con puras Q mayúsculas, puedo hacer lo mismo con puras Q minúsculas. Porque puedo dividir todo por el peso molecular puedo dividir todo por la masa o todo por los moles y me va a quedar de unidad total
a unidad específica. Sigamos. Para valores más altos de la eficiencia térmica se va a ocupar menor cantidad de combustible, lo cual permite reducir costos y contaminar menos, es decir, la eficiencia va a aumentar. Entonces, existe una máquina de calor ideal que se le conoce como máquina de Carnot, ¿de acuerdo? Esta máquina ideal utiliza procesos reversibles para lograr el ciclo. También se conoce como una máquina reversible. Bien, la máquina de Carnot es la máquina de calor que opera con la mayor eficiencia posible. Esa es una de las diferencias más grandes que tiene con el ciclo de Rankine, entre dos reservorios, uno de alta y otro de baja temperatura. La máquina de Carnot es muy útil, dado que su eficiencia es la máxima posible de cualquier máquina real que opere bajo dos reservorios de temperatura. No depende del fluido y solamente depende de las temperaturas. Entonces, el ciclo de Carnot supone que hay dos procesos isotérmicos. ¿Se acuerdan que yo les decía que en Carnot la caldera y el condensador pasan de ser isobáricos a ser máquinas isotérmicas? Y dos procesos adiabáticos, la turbina y la bomba, o la turbina y el compresor. Lo cual en la realidad es imposible de obtener, pero como estamos trabajando con un ciclo ideal, vamos a hacerlo así. El enunciado de Carnot establece lo siguiente. Ninguna máquina térmica real que opere entre dos fuentes de calor puede ser más eficiente que una máquina de Carnot, operando entre las dos mismas fuentes. En resumen, la máquina de Carnot es la máquina más eficiente. Denme un segundo, chicos. Por favor. Sigamos. La máquina de Carnot se asocia a un ciclo de Carnot. La sustancia de trabajo siempre va a ser un gas ideal. Recordemos que el vapor de agua también se puede considerar como un gas ideal. Se compone de 4 procesos reversibles. Ciclo de Carnot. Respecto a los 4 procesos, vamos a tener 2 adiabáticos y 2 isotérmicos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ciclo de Carnot. Ustedes van a decir, profe, es exactamente igual a un ciclo de Rankine. Sí, pero aparecen estos amiguitos. Aparecen la expansión isotérmica, la expansión adiabática, la compresión isotérmica y la compresión adiabática. ¿De acuerdo? En el proceso 1-2, de aquí hasta acá, ¿de acuerdo? El fluido se calienta reversible e isotérmicamente en una caldera. Se expande. En el 2-3, de aquí hasta aquí, se expande isentrópicamente en una turbina. La expansión adiabática es reversible. Luego, del 3 al 4, se condensa reversible e isotérmicamente en un condensador. Es decir, ocurre la compresión isotérmica y del 4 al 1 se condensa isentrópicamente a través de un compresor hasta llegar a su estado inicial y a través de la compresión adiabática. Profesor, no me queda claro. No me queda muy claro a qué se refiere con expansión isotérmica, expansión adiabática, bla, bla. Y mi otra pregunta, profesor, es, ¿siempre desde el 1 al 2 tengo la expansión isotérmica, del 2 al 3 tengo la expansión adiabática? No. Recuerden que los números pueden ir variando. Vamos a ver un ejemplo. Si se dan cuenta, yo acabo de correr, aquí teníamos 1, 2, 3, 4, y acá tengo 2, 3, 4, 1. La expansión isotérmica en este caso es el proceso 2, 3. Y en el caso anterior, la expansión isotérmica era el 1, 2. ¿De acuerdo? Nunca se aprendan los números de memoria, ¿ya? Sino apréndanse en qué máquina ocurre el proceso. Eso es lo importante. Entonces vamos a ver aquí, acá tienen otro ejemplo que es 3, 4, 1, 2. Ese es otro ejemplo más de números. Y acá tienen otro ejemplo más. Bien,
Vamos a hacer un pequeño... no puedo hacer un zoom. A ver, tendré alguna lupita por acá. Eh, no, no me deja. Ya, voy a quitar la pantalla completa. Bien, quiero agrandar acá. Bien, chicos, aquí pueden ver el diagrama principal de un ciclo de Carnot. ¿De acuerdo? Se puede ver que el proceso 1, 2 está bajo la misma isoterma que esa de temperatura alta. Y el proceso 3, perdón, el estado 3, 4 está bajo la misma isoterma que es la temperatura baja. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir que del 1 al 2, acá entre medio, se estaría encontrando la caldera. Del 2 al 3, que es adiabático, aquí entre medio se estaría encontrando la turbina, aquí el condensador y aquí el compresor. Entonces, pucha, acá necesito la cámara. Voy a ver si me acerco un poquito más, si pueden verme. Eh, siento que no se ve nada. Ahí sí, espero que se vean mis manos. Esto es lo importante. ¿Cómo reconocer cuándo es una expansión isotérmica adiabática o una compresión isotérmica compresión adiabática? Fíjense muy bien que estamos trabajando en un diagrama PV. Ahí está la V. Es una V por si acaso. Estamos trabajando en el diagrama PV. Fíjense en el que está acá arriba. El 1, 2. Claramente es isotérmico porque está a la misma temperatura, ¿cierto? Profesor, ¿y cómo sé yo que esa es la expansión isotérmica? La respuesta es muy simple. Porque el volumen, fíjense qué le pasa. El volumen aumenta. Tengo la mano comprimida y si yo aumento el volumen, se expande. ¿De acuerdo? O si no, si estoy haciendo presión, ¿qué ocurre al expandir? Cuando yo expando mi mano, ¿qué ocurre? La presión se libera. Entonces la presión disminuye y el volumen aumenta. Es una balanza. La presión disminuye y el volumen aumenta. ¿A qué cosa? A temperatura constante. Acuérdense de la ley de Charles. P por V es igual a P por V, a temperatura constante. Después, en la expansión nuevamente adiabática. Nuevamente es una expansión, así que el volumen, si se dan cuenta, sigue aumentando y la presión sigue disminuyendo. Bien, caso contrario, estoy expandido. Estoy expandido. ¿Qué pasa si ahora empiezo a comprimir, empiezo a ejercer una presión para poder disminuir el volumen? ¿Qué ocurre acá? La presión tiende a aumentar y el volumen claramente tiende a disminuir. Obvio, es una compresión. Y aquí también, la compresión adiabática, la presión aumenta muchísimo y el volumen sigue disminuyendo. Espero que haya quedado claro esa parte, cómo reconocer cada uno de los procesos, ¿de acuerdo? Les encargo si pueden repetir ese movimiento cuando estén estudiando, porque es súper importante, ¿dónde está la pluma? Ahí está. Es súper importante manejar los estados. ¿Por qué? Perdón, los procesos. Porque ya no les voy a decir, se tiene que el estado 1 tiene 30 megapascales y 120 grados Celsius. No, ahora les voy a decir información de los procesos. Por ejemplo, yo les voy a decir, el proceso de compresión isotérmica comienza a una presión de 15 megapascales. Ah, esta presión es 15. El proceso de compresión adiabática termina con un volumen de, no sé, de 1 metro cúbico sobre kilo. ¿Se dan cuenta? Ya no les voy a dar información de los estados. Les voy a dar información de los procesos. Por eso me importa tanto que se los aprenda. Sigamos. Algunas cosas que tienen que saber, ¿ya? El proceso isotérmico, si es acompañado de un gas ideal,
La energía interna de un gas ideal va a depender únicamente de la temperatura. Es decir, que como la temperatura es constante, la variación de la energía interna va a ser cero. Profe, ¿de qué me sirve saber esto? ¿Por qué es importante manejar que la variación de la energía es cero cuando trabajo con un proceso isotérmico o de gas ideal? Recordemos la primera ley de la termodinámica. Calor menos trabajo era igual a la variación de la energía interna. Sin embargo, cuando estemos trabajando con un proceso isotérmico, que recuerden que hay dos procesos isotérmicos en el ciclo de Carnot, este delta U se me hace cero. ¿Y qué pasa acá, chicos? El calor va a ser igual al trabajo. Y acá es cuando a uno se le prende un poco la ampolleta con otra diferencia radical entre el ciclo de Rankine y el ciclo de Carnot. ¿Se acuerdan que en el ciclo de Rankine el trabajo de la caldera era cero? Perdón, y el condensador, el trabajo también era cero. Perdón, me adelanté. El trabajo de la caldera dijimos que era cero y el trabajo del condensador también dijimos que era cero. Sin embargo, en Carnot todas las máquinas generan trabajo. Todas. Y el trabajo de la caldera es igual a su calor. Y el trabajo del condensador es igual a su calor. Ya, para que lo vayan teniendo en cuenta. Ya. Y ahora, cuando es un proceso adiabático, el calor absorbido por el gas es cero, es decir, el calor es cero. Recordemos que esa es la definición de proceso adiabático. Entonces, bueno, tal cual le escribí aquí arribita, la primera ley que nos decía que el calor menos el trabajo es igual al delta U, o en propiedades específicas, el calor específico menos el trabajo específico es igual a la variación de la energía interna específica. ¿De acuerdo? Esta fórmula ya la vamos a ver al tiro. Entonces pasa lo siguiente. El trabajo realizado por el gas en el proceso diabático es menor que el que realiza en el proceso isotérmico. Es decir, el trabajo de expansión isotérmica que me va a meter toda esta área siempre va a ser más grande que el trabajo de la expansión de la expansión adiabática. Siempre la expansión isotérmica va a ser más grande que la expansión adiabática. Lo mismo ocurre con la compresión. El trabajo de la compresión isotérmica, ¿de acuerdo? Siempre va a ser más grande que el trabajo de la compresión adiabática. ¿De acuerdo? Ahí lo pueden ver. Ahora, fíjense en otra pillería de esta materia. Ustedes saben que acá tengo un volumen 1 y acá tengo un volumen 2. Acá tengo una presión 2 y acá tengo una presión 1. Fíjense en lo siguiente. Yo sé que si divido la presión 1 en la presión 2, la presión 1, si la divido en la presión 2, claramente la presión 1 está más arriba. Ese va a ser un número siempre mayor que 1. Sin embargo, como estoy aplicando la ley de Charles, P1 por V1 igual a P2 por V2, eso me dice que el volumen específico 2 partido en el volumen específico 1 también va a ser el número mayor que 1. Porque este volumen siempre va a ser más grande que este volumen de acá. Lo mismo pueden aplicar para el estado 3 y para el estado 4. ¿De acuerdo? Y por supuesto que la temperatura height partida en la temperatura low también siempre van a dar un número mayor que 1. Entonces, vamos a explicar lo que ocurre en cada tipo de proceso, para lo cual vamos a considerar este esquema inicial, ¿ya? Donde el proceso 1-2 va a corresponder a la expansión isotérmica. Fíjense lo que pasa acá. Tenemos que el calor menos el trabajo es igual al delta U. Pero como estamos trabajando en la expansión isotérmica, ese delta U es igual a 0.
Entonces me queda que el calor es igual al trabajo. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? El calor es igual al trabajo. Sin embargo, yo quiero calcularlo. No me sirve saber que son iguales si no los he calculado. Por lo tanto, puedo decir que el trabajo se va a mantener la fórmula de siempre, que es la integral definida desde el volumen 1 hasta el volumen 2 de la presión por un diferencial de volumen. Pero como recordamos que estamos trabajando con un gas ideal, recuerden que el ciclo de Carnot trabaja con gases ideales, esa presión de ahí yo la puedo trabajar como gas ideal, donde la presión era N por R por T partido en el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, N es constante, R es constante, T, que es T height en este caso, es constante. Lo único que va a cambiar es el volumen. Porque si yo miro el gráfico de Carnot, este volumen va a cambiar. El volumen 1 jamás va a ser igual al volumen 2. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que puedo dejar afuera de la integral a todo esto y la integral de 1 sobre v por el diferencial de v es el logaritmo natural. ¿De acuerdo? Entonces, me queda esta como la fórmula para calcular el trabajo de la expansión isotérmica, que es exactamente igual al valor del QH. ¿De acuerdo? Ahora, si yo utilizo los valores, divido por la masa o divido por los moles, voy a transformar estos V grandes en unidad específica. Por eso es que esta N de aquí, por eso es que esa N de ahí termina desapareciendo, porque estoy transformando los volúmenes en unidad específica. Profesor, pero no le estaría quedando partido en mol o el libramol. Usted tiene acá kilo y tiene libras. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa ahí es que seguramente se utilizó el peso molecular, que es el comodín. Entonces se eliminaron los moles y terminó siendo unidad de masa. Entonces, no se olviden, esta es la fórmula para calcular el trabajo. Voy a eliminar esto. Esta es la fórmula para calcular el trabajo para una expansión isotérmica. La constante de los gases por la temperatura alta, siempre que sea una expansión, va a ser multiplicada por la temperatura alta por el logaritmo natural del volumen de salida sobre el volumen de entrada. Y eso va a ser exactamente igual al calor. ¿Ya? Me imagino que ya se habrán dado cuenta de la diferencia que va a haber cuando hagamos el trabajo de la compresión isotérmica. La principal diferencia es que en vez de TH va a ser un TL, en vez de un TH va a ser un TL, y en vez del V2 sobre el V1, acá va a ser el V4 menos el V3. Profesor, una consulta. Yo tengo entendido que el trabajo del condensador siempre debe ser un número negativo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago acá si estoy usando la misma fórmula? Fíjense en lo siguiente, el volumen 4 siempre va a ser más chico que el V3. Mírenlo acá, el V4, ese de ahí, siempre va a ser más pequeño que el V3. Entonces, al hacer esa división, perdón, al hacer la división de V4 sobre V3, me va a quedar siempre un número decimal. Y el logaritmo de un número decimal siempre da negativo. Entonces el signo siempre les va a salir solo. Sigamos. Vamos a ver ahora otra forma de hacerlo. ¿Se acuerdan lo que vimos aquí? Lo que vimos aquí, de que la diferencia, perdón, tenía acá que la presión 1 sobre la presión 2 era mayor que 1, ¿cierto? Esto lo mismo que decir que el volumen 2 es sobre el volumen 1 también es mayor que 1. Entonces, si la razón del logaritmo natural es V2 sobre V1, yo puedo aplicar exactamente la misma fórmula, pero con las presiones, ¿ya? No siempre les vamos a entregar los volúmenes específicos para que calculen el trabajo. De repente les vamos a entregar las presiones. Y ustedes van a tener que usar la fórmula al revés, con las presiones. ¿Ya? Para que se vayan dando cuenta. Sigamos. Proceso 2.3, el proceso de expansión, pero ahora una expansión adiabática. Recordemos que la fórmula es calor menos trabajo igual a delta U. Recordemos que como es adiabático no hay calor. Me queda que menos el trabajo 2.3 es igual al delta U.
Y acá se aplica la fórmula que yo les estaba diciendo acá, que vamos a ver, esta de acá, esta fórmula de acá, que el delta U se puede calcular como el C sub B por el delta T. Profesor, ¿qué es el C sub B? Es la capacidad calorífica a volumen constante y el delta T es la diferencia de temperatura. Profe, ¿de dónde voy a sacar yo la capacidad calorífica a volumen constante? Bueno, si ustedes se van a tablas, déjenme ver dónde tengo las tablas. Bien, acá estoy en las tablas de vapor. Ah, perdón, no había visto la pregunta, Fernando. Adiabático significa que no hay calor, que el calor es cero. ¿Ya? Calor específico, ¿de acuerdo? Lo pueden ver en la primera tabla de todas. Y acá tienen para cualquier gas ideal que tenemos aquí, tienen el valor del C sub P y tienen el valor del C sub B. Ahí está el C sub B en unidades del sistema internacional y en unidades del sistema inglés. Y aquí pueden ver los valores. Es decir, que cuando utilicemos el delta U, que solamente lo podemos utilizar en los procesos adiabáticos, el C sub B siempre lo van a conocer y el delta T siempre va a ser la diferencia del TH menos el TL dependiendo del caso. Volviendo a la diapositiva en la que estábamos, que es esta de acá, aquí, ¿quién sale de la turbina? Sale hacia el condensador. El condensador está a TL. ¿Quién entra a la turbina? Entra una TH. Entonces sería que menos el trabajo de la turbina es igual al C sub B por el TL, que es el que sale, menos el TH. Y ustedes me van a decir, pero profesor, el TL siempre va a ser más chico que el TH. O sea que esta diferencia me da negativa. Pero el trabajo de la turbina habíamos dicho que siempre tiene que ser positivo. Ahí entra el signo de la fórmula. Porque ese signo me va a invertir esta resta y me lo va a dejar como TH menos TL. Ese signo que ustedes ven aquí, si yo lo meto dentro de este paréntesis, yo voy a encontrar que es TH menos TL. Es decir, siempre les va a quedar un número positivo. Siempre. Ahora vamos a ir a el de compresión isotérmica. Me voy a saltar un poquito porque ya lo expliqué recién, que es la misma fórmula que habíamos visto antes, solamente que ahora en vez de TH se ocupa TL y el volumen de salida acá es V4, el volumen de entrada es V3 y como este cociente es un número decimal, el logaritmo natural de un número decimal siempre les va a dar negativo. Entonces el signo del condensador siempre sale sol. El trabajo del condensador va a ser negativo y recordemos que el trabajo va a ser igual al calor. ¿Por qué pasaba eso? Porque estábamos trabajando con un proceso isotérmico en donde el delta U se nos hacía cero. ¿Bien? Y último caso, el de la compresión adiabática, se ocupa la misma fórmula que anteriormente, el delta U 4,1, el calor es cero, y menos el trabajo es igual a la temperatura alta menos la temperatura baja. La temperatura alta menos la temperatura baja me va a dar un número positivo. Con el signo menos de la fórmula siempre me va a quedar negativo. Entonces, en resumen general, esta diapositiva es yo creo que la más importante de todas. Resumen del ciclo de Carnot, el fluido del trabajo siempre va a ser un gas ideal. ¿De acuerdo? Recuerden que constamos de dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Ahí está, calor cero, calor cero. El trabajo de la turbina siempre es positivo. El trabajo de la expansión adiabática y el de la expansión isotérmica siempre es positivo. Y el trabajo de las compresiones siempre van a ser negativos. ¿De acuerdo? En el proceso 1,2 ingresa trabajo de flujo desde la bomba, por lo tanto el trabajo 1,2 es positivo. En el proceso 2,3 el trabajo de expansión 2,3 sigue siendo positivo porque es el de la turbina.
En el trabajo 3.4, que es el de compresión isotérmica, va a ser negativo porque es una compresión. Y el trabajo 4.1 también va a ser negativo porque es el del compresor o el de la bomba. Bien, voy a eliminar las rayas aquí para que puedan ver bien los signos y puedan ver bien los trabajos. ¿Ya? Acuérdense que el trabajo es igual al calor en la expansión isotérmica y en la compresión isotérmica. ¿De acuerdo? Y en esta formulita es donde se utiliza el logaritmo natural. ¿De acuerdo? En cambio, en los procesos adiabáticos hay que utilizar la capacidad calorífica de la sustancia que se esté trabajando. Ese es como el tip que tienen que saber para esta materia. ¿Bien? Y mañana vamos a terminar de ver esto, que son los procesos politrópicos, que vendrían siendo ecuaciones que me permitan a mí trabajar con los ciclos de Carnot. Bien, chicos, vamos a dejar hasta aquí la grabación. Gracias por haber venido a clases.